Bueno, vamos a ver qué es una función. Acá tenemos dos conjuntos, uno con personas y otro con números, ¿sí? Y en muchas ocasiones nosotros necesitamos asignarle por ejemplo, a este grupo de personas un número, a cada persona un número, ¿sí? Entonces tenemos Pedro, le asigno el número 1, a Juan el número 3, a María el número 2, a Ana el número 1 y a Pablo el número 5. Entonces acá tenemos dos conjuntos. El primer conjunto se llama dominio, ¿sí? Dominio de la función. Entonces vamos a escribir dominio de la función, es el nombre de todas estas personas: Pedro, Juan, María, Ana y Pablo. Y el conjunto B se le llama codominio de la función. Codominio, que tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, acá nosotros, ¿cómo vamos a escribir esta asignación? Por ejemplo, vamos a decir que f de Pedro es igual a 1, porque la flecha apunta al 1. F de Juan igual a 3. F de María igual a 2. F de Ana igual a 1. Y F de Pablo igual a 5. Bien, así se escribe la asignación por medio de esta función que le vamos a llamar f. ¿Sí? Estos números que obtenemos acá son los elementos de la imagen, ¿sí? Del conjunto imagen. Entonces la imagen de la función va a ser igual a 1. Lo escribimos como aparece el 1 dos veces, lo escribimos una sola vez. 1, 2, 3 y 5. Bien, el 4 no aparece porque el 4 no recibió ninguna asignación. Entonces el codominio siempre van a ser todos los elementos del conjunto y la imagen van a ser solamente los que reciban alguna flecha, ¿sí? Bien, algunas cuestiones importantes para afirmar que esto es una función. Por un lado, un elemento del dominio no puede tener dos imágenes distintas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el elemento Pablo no puede tener como imagen el 5 y el 3, ¿sí? Solo uno puede tener. Dos elementos distintos del dominio pueden tener la misma imagen, ¿sí? Como ocurre con Pedro y Ana, que los dos se le asigna el número 1. Eso sí puede pasar. Y puede haber elementos del codominio que no sean correspondientes de algún dominio, como el 4. El 4 no recibe ningún elemento del dominio, entonces eso puede pasar, ¿sí? En esas tres situaciones estamos hablando de una función. Bien, veamos algunas de las distintas formas en las que se puede expresar una función. Acá, por un lado, tenemos esta por medio de dos conjuntos y una asignación, ¿sí? A le corresponde el 1, al B el 2, al C el 3, como vimos recién. Esta es otra forma en la que se puede expresar una función, indicando el dominio y el codominio, que en este caso son los enteros, y una regla de asignación, que es f de x igual a x al cuadrado. Otra forma es por medio de una tabla, como esta, en la que se puede, por ejemplo, especificar talles de zapatillas y el precio, ¿sí? O la otra es por medio de un gráfico. Bien, esas son algunas de las formas en las que se puede expresar una función. Para cada una vamos a ver cuál es el dominio, el codominio y la imagen. ¿Sí? Para esta, el dominio de esta función va a ser igual a estos elementos, A, B, C, que son los tres primeros del conjunto. El codominio son iguales a todos los elementos que están en el conjunto B. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último la imagen. La imagen, recuerden que son los elementos que reciben alguna flecha del dominio, que son en este caso el 1, el 2 y el 3. Solamente. ¿Bien? En el caso de esta asignación, esta expresión, el dominio va a ser, fíjense, ahí ya me dice, el dominio son los enteros. Dominio entero, codominio, los enteros. ¿Bien? Y la imagen, en este caso, van a ser cuando yo le doy un dominio a la función, un elemento de un número entero a la función, yo calculo acá, supongamos que x vale 5, 5 al cuadrado, 25, si yo le doy el 4 va a ser 16 y así.
Si le doy un número negativo, supongamos -1, porque los negativos son enteros también. Si le doy el valor -1, esto me va a dar 1 positivo. Si le doy el valor -2, me va a dar 4 positivo. Es decir, como la x está elevado al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Y recuerden que la imagen son todos los valores que obtengo al calcular la función, o sea, al darle un valor a x. Es decir, que la imagen van a ser enteros, pero positivos. ¿Sí? Van a ser enteros positivos. Bien. En el caso de la tabla, la función de la tabla, fíjense, el dominio van a ser estos valores, los que están en la primera columna, 8, 10, 12 y 14. El codominio van a ser los valores que están en la segunda columna, 78, 85, 89 y 100. Y la imagen van a ser los mismos valores del codominio, es decir, que en este caso la imagen coincide con el codominio. Quedaría ahí. Muy bien. Y por último, tenemos el dominio, codominio y imagen de la tabla, de la gráfica. Perdón. Fíjense, el dominio van a ser los valores de este intervalo entre A y B. Entonces vamos a poner dominio, el intervalo AB. Codominio, eso es en el eje Y, que va a ser CD, el intervalo CD. Y por último la imagen coincide con el codominio, que es el intervalo CD, porque la gráfica está en ese tramo nada más. ¿Sí? Si fuera una gráfica infinita, ahí ya cambia la cuestión. Vamos a determinar aquí el dominio de imagen de algunas de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la función 3x menos 8, una función lineal. El dominio van a ser todos los valores que yo le pueda dar a la variable x. Es decir, ¿qué valores puede tomar la variable x del conjunto de números reales que conocemos? Cualquiera, ¿sí? Cualquier valor entero, ya sea negativo, positivo, o un número racional o irracional, siempre voy a obtener un valor acá que está en los números reales. Quiere decir que el dominio de esta función son los números reales. Y la imagen de la función también van a ser los números reales, porque voy a obtener números reales como resultado cuando yo reemplace un valor de x. Bien, en este caso también, cualquier valor que yo le dé a x, voy a obtener dominio, los números reales, porque puedo poner cualquier valor aquí, y como imagen también voy a obtener los números reales. ¿Sí? En el caso de la raíz cuadrada, hay que tener cuidado, porque la raíz cuadrada, digamos las raíces de índice par, cuando acá tengo 2, 4, 6, 8, esto nunca puede ser negativo, ¿sí? Entonces, acá hay que tener cuidado porque no voy a poder poner cualquier valor de x. Es decir, va a haber determinados valores de x que cuando yo los coloque acá me va a dar negativo, y esos no pueden estar en el dominio, ¿sí? Los tengo que excluir del dominio. Entonces, ¿qué valores voy a poder obtener? Acá lo que se puede hacer es una inecuación, decir que x menos 2 puede ser mayor o igual a 0, porque esto sí puede valer 0, con la raíz de 0 es 0. Entonces, yo planteo que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces despejo la x y me queda que la x tiene que ser mayor o igual a 2. Eso quiere decir que el valor más chico que voy a poder tomar aquí va a ser el 2, x2, que va a ser el caso en que me va a dar 0. Después puedo tomar el 3, el 4, el 5, ¿sí? Fíjense que si yo tomo un valor más chico que no esté en este intervalo, es decir, por ejemplo el 0, yo al reemplazar el 0 acá me va a quedar menos 2, raíz de menos 2, y eso no se puede calcular, ¿sí? Entonces el dominio acá en este caso va a ser el intervalo que va desde 2 a más infinito, ¿sí? A partir de 2 en adelante. Bien, y la imagen van a ser los valores que me van a dar como resultado cuando yo tome el dominio más chico, que va a ser cuando yo tome el x igual a 2 me va a dar 0. Entonces va a ser a partir de 0 en adelante me van a dar todas las imágenes. Bien, en el caso de este tipo de funciones, en el que la x aparece en el denominador, acá lo que hay que tener cuidado es que la x, el denominador nunca puede valer 0, ¿sí? Porque la división por 0 no está definida. Entonces, hay que ver qué valor de x acá me va a anular el denominador. Y en este caso va a ser el 2.
Entonces lo vamos a dejar como dominio a todos los reales, porque yo puedo poner cualquier valor real aquí, excepto el 2, ¿sí? Porque en el 2 el denominador se hace 0. Entonces queda así el dominio. La imagen la vamos a dejar para más adelante. Bien, vamos a ver cómo se define esta función que se llama característica. Fíjense que por un lado tenemos que un conjunto A está incluido en un conjunto U, ¿sí? Y que la función tiene como dominio a U y como codominio al 0 y al 1, al conjunto que contiene el 0 y el 1. Tal que me define la función. La función característica de A, de U sub I, donde U sub I son los elementos de U, ¿sí? Esto está escrito en forma general. Va a ser igual a 1 si ese elemento UI del dominio pertenece a A, al conjunto A, y 0 si no pertenece a A. Bien, entonces acá me dan un conjunto U, que en este caso son las letras del abecedario, desde la A hasta la Z. Y un subconjunto de U, que es A, que tiene alguna de las letras del abecedario. ¿Sí? A está incluido en U. Bien, es un subconjunto. Entonces, si a mí me piden calcular, por ejemplo, la función característica de A del elemento I del dominio, yo me tengo que fijar en cómo me define la función. O sea, los posibles resultados de esta función van a ser 1 y 0. Son las posibles imágenes. ¿Sí? ¿Cuándo va a dar 1? Cuando ese elemento que yo puse en la función está en el conjunto A. Y 0 si ese elemento no está en el conjunto A. Entonces, I está en el conjunto A, no. Entonces, como I no está en el conjunto A, el resultado es 0. Bien, si ahora yo tengo, por ejemplo, FA de Y, yo tengo que fijarme si la Y está en el conjunto A. ¿Está? Sí. Entonces, como está, como pertenece a, el resultado es 1. Es decir, que los únicos posibles resultados de esta función son 0 y 1. Va a depender si el elemento del dominio está o no en el conjunto A. Esta función se llama función parte entera. Y vamos a diferenciar dos. La primera función parte entera por exceso, cuando tiene estas líneas en la parte superior. Y función parte entera por defecto cuando tiene estas líneas cerradas en la parte inferior. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Cuando yo le doy un valor a x en el dominio, supongamos un medio, vamos a hacer por exceso, ¿sí? Que es la primera. Cuando tiene estas líneas cerradas en la parte superior, lo que me va a dar va a ser el entero más próximo para arriba, el más grande. Entonces yo ubico en la recta real un medio, está entre 0 y 1, es la mitad. Entonces, ¿cuál es el entero superior? El 1. El entero inmediato superior es el 1. Ahora, si yo hago la función parte entera por defecto de un medio, va a ser el entero inferior más próximo, que es en este caso el 0. Bien, si por ejemplo tenemos función parte entera por exceso de menos 3,1. Yo le doy el valor a la x menos 3,1. El menos 3,1 va a estar, tenemos el 0 acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahí tenemos la recta real, el menos 3,1 estará por acá. ¿Sí? Por exceso es el entero más grande. Siempre más grande van a ser para la derecha. Para la derecha crecen los valores, entonces el más grande va a ser el menos 3. Y si hago por defecto de menos 3,1, va a ser el más chico. Y el más chico es el menos 4. Entonces quedaría así. Ahora, si yo hago, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso si hacemos la función parte entera por defecto de un entero? Ya sea por exceso o por defecto. Del 7, por ejemplo. En ese caso va a dar el mismo entero. ¿Sí? Cuando da distinto de entero, da un decimal. Ahí sí me fijo en el entero más próximo, ya sea si es por exceso el más grande y si es por defecto el más chico. Y si estoy hablando de un entero, es el mismo entero. Bien, cuando una función se dice que es inyectiva. Una función se dice que es inyectiva cuando la función asigna imágenes distintas a elementos distintos del dominio. ¿Sí? En forma simbólica, fíjense cómo sería. Para todo par AB de elementos del dominio distintos, esa es una condición para tomar en cuenta, tengo que tomar distintos, sus imágenes también son distintas. ¿Sí? Veamos este ejemplo.
Yo tengo una función que tiene como elementos del dominio a, b, c, d y como elementos del codominio a 1, 2, 3, 4 y 5. Y la función me la definen así. La función me manda a la a en 4, a la b en 5, a la c en 1 y a la d en 3. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver yo acá para ver si esta función es inyectiva? Ver que para cualquier par de elementos distintos, por ejemplo a y b son distintos, tienen imágenes distintas, 4 y 5. B y C son distintos, tienen imágenes distintas. C y D son distintos, tienen imágenes distintas. B y D son distintos, tienen imágenes distintas. Es decir, no se repite ninguna imagen. Entonces, eso es una función inyectiva. ¿Sí? En ese caso es inyectiva. Si acá me hubiese dado, por ejemplo, f de a igual a 5, f de b igual a 5, ahí ya no sería inyectiva. Cuando una función es sobreyectiva, es cuando todo miembro del codominio es la imagen de algún elemento del dominio. Es decir, cuando el codominio y la imagen son iguales. Escrito de otra forma sería f sobreyectiva si y solo si para todo b del codominio existe un a en el dominio tal que ese b es imagen de ese elemento a del dominio. ¿Sí? Para todos los b. Quiere decir que para todos los elementos del codominio. Veamos el ejemplo. Tengo una función que tiene como dominio los elementos a, b, c y d y como codominio el 1, 2 y el 3. Y me define así la función. f de a me lo manda al 3, f de b lo manda al 2, f de c lo manda al 1 y f de d al 3. Entonces, si quieren lo veamos gráficamente. A, b, c, d tenemos los 4 elementos del dominio y 1, 2, 3 los 3 elementos del codominio. Entonces el a va a parar al 3, el b al 2, el c al 1 y el d al 3 también. Fíjense que todos los elementos del codominio recibieron al menos una flecha, es decir, son imágenes de al menos de un dominio, de alguno de los dominios, ¿sí? Todos. Entonces, como en este caso el codominio es igual a la imagen, el codominio es 1, 2, 3 y la imagen es 1, 2, 3, la función es sobreyectiva. ¿Bien? Este caso es sobreyectiva. Entonces, además, también vamos a decir que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Cuando cumple las dos, se dice biyectiva. En esta pregunta nos dice, la función f de los enteros en los enteros, tal que f de x es igual a 2x más 3, ¿es biyectiva? Entonces, para ver si es biyectiva tenemos que demostrar que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, recordemos cuándo era inyectiva. Si yo tomo dos elementos distintos del dominio, que en este caso son los enteros, sus imágenes deberían ser distintas. Bien, entonces, como nosotros queremos demostrar para todos los elementos del dominio, lo vamos a hacer en forma general. Yo tomo dos elementos distintos del dominio. ¿Sí? Pueden ser 5 y 7, 20 y 50, cualquier par de números distintos. Ahora, yo multiplico por 2 miembro a miembro, eso va a seguir siendo distinto. Y si ahora le sumo 3, también va a ser distinto. ¿Sí? Para cualquier caso de par de números que ustedes tomen va a dar distinto. Es decir, ustedes van a ir construyendo la función que tienen acá, partiendo de dos elementos distintos. Entonces, estas imágenes son distintas. Bien, eso quiere decir que la función es inyectiva, porque cumple con esto. Bien, ahora para ver que sea sobreyectiva, yo tengo que decir que para todo i del codominio existe un x del dominio, que en este caso son los enteros, tal que y es imagen de f de x. ¿Sí? Y es imagen de ese x. ¿Y cómo lo vamos a demostrar en este caso? Yo voy a escribir la función como y igual a 2x más 3 y lo que vamos a hacer es despejar la x en función de la y. Entonces pasa el 3 restando y me queda así. Bien, entonces como el codominio son enteros, acá está el codominio son enteros, yo voy a tomar un entero cualquiera aquí. Por ejemplo, puedo tomar el 5. Si vale 5, acá me va a quedar 5 menos 3 sobre 2 igual a x. Acá estoy haciendo un ejemplo nada más, no estoy demostrando. 5 menos 3, 2. Entonces me queda 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Quiere decir que cumple, porque yo tomé un y entero, que es 5, y me dio un x entero. Es decir, yo tomé un y de acá y me dio un x de acá. Ahora, si yo tomo el 6, por ejemplo, y6,
me va a quedar 6 menos 3 igual a 2. Y cuando resuelvo me queda 3 medios igual a x. Es decir, yo le di un valor a la y entero que es 6, pero la x me quedó 3 medios, me quedó que no es entero. ¿Sí? Es racional ese número. Entonces, no puede ser sobreyectiva, porque si yo tomé un y entero, no me dio un x entero. Entonces no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Vamos a ver cuándo una función admite inversa o es invertible. Una función, en este caso, tenemos el dominio ABC, el codominio 1, 2, 3, y me la define de esta manera. Que f de A es igual a 2, f de B igual a 3 y f de C igual a 1. Gráficamente lo vemos así. El A va a parar al 2, el B al 3 y la C al 1. Bien, esta función f es inyectiva porque para dos elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Sí? Si yo tomo cualquier par de elementos distintos, van a parar a diferentes lugares. Entonces es inyectiva. Y es sobreyectiva porque todo elemento del codominio, o sea, los tres elementos del codominio, reciben alguna flecha de algún dominio. Entonces, como la imagen es igual al codominio, es sobreyectiva también. Por lo tanto, es una función biyectiva y como es biyectiva, va a admitir una inversa. ¿Sí? La inversa va a ser f menos 1 de 2 igual a A, f menos 1 de 3 igual a B, y f menos 1 de 1 igual a C. Es decir, gráficamente la inversa es la vuelta. Es decir, el 1 va a parar a la C ahora. Es decir, el 1 y 2, 3 se transforma en dominio y el ABC en codominio. El 2 va a parar a la A y el 3 a la B. Esta es la función inversa. Veamos este ejemplo. Tenemos una función lineal que es y igual a 4x más 5, que está definida de los reales en los reales. ¿Sí? Tiene como dominio los reales y codominio los reales. Es una función biyectiva. ¿Sí? Es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, admite inversa. ¿Sí? Es invertible. Entonces, ¿cómo se calcula la inversa? Lo que se hace es se despeja la x en función de la y. Paso el 5 restando y ahora paso el 4 dividiendo. Y me queda así. Y lo que se hace ahora es se cambia la y por la x. X menos 5 igual a 4. Y esta es la función inversa. ¿Sí? Así de simple se calcula la inversa, cuando la función es bisectiva. Bien, veamos cómo se calcula la composición de funciones. Primero, ¿qué es? Nosotros tenemos dos funciones f y g. La función f tiene dominio A, codominio B. Y la función g tiene que tener dominio B, codominio C. Es decir, el codominio de f y el dominio de g tienen que ser iguales para poder hacer la composición. La composición se expresa con este símbolo, f compuesta con g, y va a tener dominio A y codominio C. ¿Sí? Se define así, f compuesta con g de x igual a f de g de x, para todo x en A. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función de los reales en los reales, definida de esta forma, 2x más 3, y otra función g de los reales en los reales, definida como x cuadrado menos 2, y yo quiero hacer la composición de f compuesta con g de x, lo que tengo que hacer es f de g de x es introducir la función g en la x de la f. ¿Sí? Es como reemplazar la función en la x. Entonces va a quedar 2 por x cuadrado menos 2 más 3. Bien, y ahí pueden resolver, hacen propiedad distributiva, 2x cuadrado menos 4 más 3. Y esto es 2x cuadrado menos 1. Ahora, si queremos hacer al revés, g compuesta con f de x va a ser g de f de x. ¿Sí? Y ahora al revés, reemplazo la f en la función g. Entonces queda 2x más 3 al cuadrado menos 2. Y ahí resuelven el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo me va a dar 12x más el cuadrado del segundo, que es 9, menos 2.
Y esto nos queda 4x cuadrado más 12x más 7. Es decir, que esta es la composición. Es la función compuesta. Y me da otra función. Vamos a ver cómo graficar funciones. Acá para graficar funciones primero tenemos que tener en claro cuál es el dominio y el codominio. Vamos a hacer la misma función pero con distintos dominios y codominios. En este caso son los reales en los reales y en este caso los enteros en los enteros. La tabla de valores, es decir, los puntos van a ser los mismos para ambas funciones. Yo le voy a dar un valor a la x cualquiera, supongamos el 2, y reemplazo menos 2 más 1 me da menos 1. Si a la x le doy el valor 0, me va a dar 1, la y. Menos 0 más 1, 1. Si a la x le doy el valor 1, esto va a ser 0. Si a la x le doy, por ejemplo, el valor menos 1, va a ser menos 1 más 1 va a dar 2. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes hacen la tabla de valores pueden poner cualquier valor acá de x del dominio, o sea, números reales, cualquiera. Generalmente uno pone los más simples para poder resolver esto de la manera más simple posible. Entonces vamos a graficarlo. Hacemos los ejes cartesianos, x e y. Fíjense que acá tenemos el 0, los positivos para x, los negativos para x, los positivos para y, los negativos para y. Y ubico el 2 en la x. Como el 2 es positivo, está acá. Menos 1 para y va a estar acá. Entonces, ubico el punto y me da este punto acá. Ahora, 0 para x, 1 para y. El 1 de la y está acá. Entonces, el punto va a ser este. 1 para x, 0 para y. 1 para x, 0 para y, acá. Menos 1 para x, 2 para y. El 2 está por acá. Entonces hacemos la línea punteada. El punto nos da acá. Ahí tenemos los puntos alineados. Ahora vamos a hacer lo mismo para este. X y van a ser los mismos puntos, ¿sí? Va a ser menos 1 acá, menos 2, menos 1, el 0, 1, el 1, 0 y el 2, menos 1 por acá. Son los mismos puntos. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta? Que acá me dice que la función va de los reales en los reales. Entonces tengo que unir los puntos, ¿sí? Cuando hablamos de los reales en los reales, esos puntos se unen. Cuando hablamos de los enteros en los enteros, no se unen, no los podemos unir, ¿sí? Porque no estamos trabajando entre medio de los puntos con números reales, los puntos son enteros. Entonces, entre medios serían números reales. Entonces no podemos unirlos, ¿sí? Esa es la diferencia entre esta función y esta, dependiendo de sus dominios y codominios.